Vamos a saludar al exministro de Defensa, Pedro Sánchez, porque es otro de los mencionados, la cartera de defensa, en el libro de la verdad que ha publicado recientemente el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Pero antes hay una noticia importante en el mundo, Juan Pablo. Pues hay expectativas sobre cuál iba a ser el monto que iba a tasar la justicia en Londres para que el príncipe Harry, Elton John y otros famosos pues tuvieran que compensar a uno de los más reconocidos periódicos de ese país, el Daily Mail y su casa editora, luego de perder un juicio por difamación. Ya salió la decisión. La indemnización sería de 9.5 millones de libras, es decir, casi 13 millones de dólares. Gracias, Juan Pablo. Y ahora sí, es momento de saludar al exministro de Defensa, Pedro Sánchez. Fue el ministro de Defensa hasta el pasado 7 de agosto. Exministro Sánchez, gracias por atendernos. Marcela, muchas gracias y un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Muy buenos días a todos. Bueno, pues acabamos de escuchar en entrevista con Daniel Coronel a la ex vicepresidenta Francia Márquez, refiriéndose a esas denuncias que se han conocido esta semana por parte del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre lo que encontraron al llegar al poder. Y hablan de un capítulo especial del sector defensa que usted lidera. Usted, me imagino, ya tuvo la oportunidad de revisar esos señalamientos que se están haciendo frente pues, a la cartera que usted estaba liderando. Cuéntenos su opinión sobre estas acusaciones que se están haciendo de presunta corrupción en el Ministerio de Defensa. La dividiría en dos partes, digamos, mi apreciación. La primera es que es totalmente entendible que el gobierno que recibe, pues plantee cómo recibe lo que está en este momento a su cargo. Y el libro de la verdad, pues, tiene su objetivo. Pero para eso existen los empalmes. Entonces, ahí, cuando uno renuncia a un empalme, pues corre el grave riesgo de plasmar información incompleta, descontextualizada y presentarla como verdad. Nosotros estuvimos listos todo el tiempo, pero finalmente no llegaron. Frente a ello respondimos más de 666 preguntas en derechos de petición por parte del ministro entrante, también de unos senadores que tuvimos inclusive que acudir a la Procuraduría. Oiga, miren, nos están invadiendo con demasiadas preguntas, revisen esto, etcétera, pero lo respondimos. Frente a ello, yo dejé firmada una directiva de integridad documental el 5 de agosto para que no se borre absolutamente nada de lo que quedó plasmado en toda la gestión, no solo de este ministerio, sino de todo el tiempo. Es que eso no le corresponde, no es propiedad de un gobierno, es propiedad de todos los colombianos. Esa sería la primera parte. Y la segunda ya tiene que ver en lo que encuentra uno en este libro que llaman De la Verdad, que tiene 5 capítulos. Uno de esos capítulos, el capítulo 3, habla sobre unos hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones. Y dentro de ese capítulo 3 menciona un caso, es el caso número 14. Y habla sobre Coaltec, que es la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, que es una entidad del Ministerio de Defensa, y donde menciona que hubo falta de pertinencia técnica y suministro de las herramientas y capacidades que se pidieron. ¿Y a qué hace referencia a esto? Habla de un contrato que hizo Coaltec con el Ejército Nacional. Ese contrato, y aquí comienza uno a encontrar las discrepancias, que si no hubiéramos tenido ese empalme, pues no se corre este riesgo de plasmar información que no es totalmente completa, es descontextualizada, etcétera. La primera habla del contrato de 60.300 millones de pesos. Si se refiere al contrato, que no dice de qué fecha, muy seguramente será el contrato al último que tuvo el ejército con Coaltec, que fue el año pasado, en mayo del año pasado, frente a la respuesta a la crisis del Catatumbo. Recordemos que el cartel del ELN en su momento, en enero del año pasado, generó una crisis humanitaria ya por la lucha de su afán, de su economía criminal de vivir del narcotráfico. Ese contrato no es por 60.300. De acuerdo a lo que me informan, es por 81.300 millones de pesos. ¿Y qué se adquirió ahí? Se adquirió lo que en su momento consideraban que eran las especificaciones técnicas para atender una amenaza que cambia muy rápidamente, los drones. Se especificaron para los drones que habían en ese momento, etcétera, que eran drones comunes, comerciales, pero hemos visto ya en este año
que han cambiado a que sean con fibra óptica, que sean guiados con FPV o guiados por las gafas que utilizan las personas para orientar los drones, Sí. etcétera, cambia muy rápido. Sí. Entonces, esa resolución de si cumplió o no, ya corresponde a Covaltech o no. Pero aquí encontramos los errores, otros errores. Hablan que hacen parte del Escudo Nacional Antidrones. Eso es del 2025, ese contrato. El Escudo Nacional Antidrones comenzó en el 2026. Hablan que también hay una proyección de $1 billón Sí. pesos. General, para este año. pero No, entonces, ¿de seguimos dónde 800 sale la mil millones de información? pesos. ¿De dónde sale la información? Porque el propio actual ministro de Defensa y la nueva cúpula del Ministerio de Defensa hablan datos específicos del propio Ministerio de Defensa. Son datos que salen ahí de la propia cartera. Pues yo creo, José David, que le pregunte a ellos dónde sacaron la información y si la leyeron bien, y si la analizaron bien, y si la contrastaron. Porque aquí lo que le estoy diciendo es lo que quedó plasmado en los informes y lo que ocurrió. Sería un delito nosotros plasmar información equivocada. Tendría que preguntarle a ellos. Entonces ahí encuentra esa discrepancia que menciona ese capítulo 3, pero también nos menciona en otros capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. El capítulo 2 habla de otra cosa, habla de comportamientos críticos nocivos al Estado y habla de 2 casos, el caso 6 de Defensa Nacional, donde habla del Escudo Nacional Antidrones de una compra de 6.3 billones de pesos. Falso. No se ha contratado ni un solo peso del Escudo Nacional Antidrones. Y ese valor de 6.3 billones de pesos se refiere al análisis donde se hizo una valoración de cuánto podría costar blindar a toda la nación de esta amenaza que ha cambiado la seguridad aquí en Colombia, en el mundo. Y que para este año iniciamos con 1 billón, pero finalmente dijimos que 6.8 billones, pero solamente llegamos hasta la vigilancia tecnológica, donde se concluyó que no hay una sola solución que cubra toda la amenaza y segundo, no hay un solo país que ofrezca esa solución, se tiene que buscar en otras cosas. Y lo dejé claramente ya a finales de entregar mi ministerio, o el ministerio, mi cargo, de decir, ahora le corresponde a este gobierno estructurar ya todo el tema de contratación y lo más importante, gestionar los recursos. Señor ministro, ayer aquí en estos mismos micrófonos el gobernador de Bolívar dijo algo que lo deja a uno realmente muy preocupado. A raíz del ataque a Norosí, a la estación de policía por el ELN, advertía que muchos miembros de la fuerza pública no salen a patrullar, no van a la ofensiva por sus faltas de capacidades y de apoyo técnico justamente relacionado con los ataques de drones, porque estamos en desventaja. Y pues eso lo atribuía justamente a lo ocurrido en el gobierno anterior en el marco de la negociación de la paz total. ¿Qué responde usted ante eso? ¿Es verdad? ¿Estamos hoy en desventaja frente a los criminales y a las bandas y grupos criminales? Hay una realidad, Juan Diego, que el mundo no debe desconocer. Le pasa a Ucrania, a Rusia, a Israel, que los drones cambiaron drásticamente el carácter de la guerra o las características de la guerra. El empleo de los drones, que cada vez cambia muy rápido, afecta enormemente la libertad de acción de las fuerzas, en el caso colombiano, de la fuerza pública, y también la supervivencia de la misma. Entonces, por ejemplo, hace un año, allá en el sur de Bolívar, cuando hubo un bloqueo, un poco más de un año y casi medio, donde hubo un bloqueo, inmediatamente salga ya las unidades, etcétera, a restablecer ese bloqueo. Pero en ese sentido se requiere la protección, y esa protección no es solamente con un árbol para que no lo vean o para ocultarse, no, ya es una protección tecnológica frente al tema de las amenazas antidrones. Entonces, muchos dicen, por ejemplo, también, ¿y por qué no salían a las carreteras ahí en el sur de Bolívar? Porque si salían ahí, le caía posiblemente una granada lanzada de un dron. Y eso afecta indiscutiblemente esa libertad de acción. Ahora, que estemos críticamente afectados, claro, es una tragedia, una muerte, etcétera. Pero por lo menos el cálculo que teníamos hasta
cuando entregamos era que alrededor del 95% de los intentos de ataque se neutralizaban, se inhibían. Por ejemplo, ahorita en la posesión presidencial se logró inhibir, pero para lograr inhibirlo se requiere un despliegue muy grande. Y esta iniciativa del Escudo Nacional Antidrones es supremamente fundamental avanzarla. Y en otro tema que mencionó ahí, el tema de la paz total, eso lo hemos hablado, yo lo he dicho, el mismo presidente en su momento, cuando estaba, lo dijo. Lo reconoció. Los sí. grupos aprovecharon y crecieron. Y eso está en el informe también de la verdad. Y nosotros lo plasmamos también, porque sería absurdo no reconocer el problema. Exministro general, usted sabe que muchas veces se le preguntó en estos micrófonos y otros colegas por la compra de los Gripen. Pero yo hoy quiero preguntarle por un enfoque distinto de la compra de los Gripen. Hace unas semanas, la colega Ana Cuesta, en cambio, publicó que ustedes, el Ministerio de Defensa, no habían logrado concretar la operación de crédito para asegurar la financiación de los 17 Gripen que se negociaron con Saab. Ese es un negocio pues muy largo que iba a tener que heredar sí o sí el gobierno que ganara, que en este caso fue el de Abelardo de la Espriella. Es un negocio de casi 17 billones de pesos. Ante la emergencia terrible del terremoto y lo que va a costar eso, que puede ser del orden de los 30 o 40 billones de pesos, ¿es posible contractualmente que este gobierno decida pagar una cláusula y echar para atrás el negocio? O sea, no comprarlos. ¿Eso se podría hacer? Jorge, buenos días. Primero diría Buenos días, que general. pues, son necesidades diferentes. Obviamente entiendo esa tragedia muy dolorosa. Me solidarizo con las víctimas. Admiro enormemente la unión de todo el país, el trabajo que ha tenido el gobierno, los empresarios, los periodistas, absolutamente todo por sacar esto adelante. Es una necesidad y hay que reconstruir ello, todo lo que nos pasó y evitar que pase, pero también hay que proteger la nación frente a otro tipo de amenazas. Ese balance, ese tipo de decisiones son las que ya tiene que tomar el gobierno nacional. El tema de superioridad aérea es para cumplir una misión constitucional, para proteger la nación. ¿Cuesta mucho la defensa? Sí, cuesta, pero cuesta más no tenerla. Es mucho más costoso no tenerla. En este tema, aquí hay, de la adquisición de los Gripen, hay dos COMPES. Una con la cual se contrató, que eso ya se firmó el año pasado, y otra para financiarlo. El cómo financiarlo, el COMPES se aprobó en agosto, a comienzos de agosto de este año, y ya pasa al Congreso de la República para que apruebe una ley de financiamiento que va hasta el 2032, o más, ley de financiamiento no, financiamiento que va hasta el 2032. Y lo que se busca es ser un poco más flexibles en la manera de pagar. Sí. Ahora, Sí, venga, si el gobierno decidiera cancelar, etcétera, tiene que mirar, porque ya hay un contrato, la empresa SAP ya contrató con varios países que le van a suministrar todas esas capacidades. Claro, allá hay un compromiso. Véngame, general, quisiera saber, para usted, ahora que está fuera del gobierno, ¿es mejor que Colombia y sobre todo sus fuerzas militares, su inteligencia, estén cerca de Israel o lejos de Israel, ahora que ya se restablecieron las relaciones con ese país? Yo considero que debe estar cerca de aquellas naciones que le brinden capacidades adecuadas, de última tecnología, de vanguardia, etcétera, pero obviamente que respondan también a los mismos intereses que plantee su gobierno, el gobierno en su momento, respeto por la soberanía y otras necesidades, etcétera, u otras variables. En el caso de Israel, nosotros dependemos tecnológicamente de Israel. Incluso en los 4 años lo tuvimos, por ejemplo, los aviones Kafir. Esos aviones dependen de Israel, etcétera. Entonces es un balance que se encuentra, pero indiscutiblemente Israel, hablando en términos de capacidad tecnológica, no me voy a meter en otros lados de términos geopolíticos, etcétera, pero en términos de capacidad tecnológica es una potencia enorme y nosotros hemos sido beneficiados de esa tecnología para cumplir la misión constitucional. Bueno, pues su opinión es muy importante, por supuesto, porque usted conoce del tema y le agradecemos, exministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, por habernos atendido esta mañana. Seguiremos pendientes de usted. No, usted es muy amable. Y parte para corroborar lo que dice ese informe, la verdad, voy a lanzar este fin de semana la página Pedro Sánchez Col,
para escribir una especie de qué es la realidad, detector de mentiras, etcétera, porque en este mundo la desinformación a veces hace mucho más daño que las balas. Muchas gracias a todos y un feliz día. Gracias a usted, exministro de Defensa Pedro Sánchez. Y ahora